23. Y puesto de pie, leemos su palabra en esta mañana. Y dice así en el nombre de Jesús: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Señor, en esta mañana estamos aquí delante de tu presencia, reconociendo, Señor, nuestras debilidades, reconociendo nuestras imperfecciones, pero también reconociendo que tú eres un Dios que nos llamó. Tú nos salvaste por obra, no por obra de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por tu gracia y tu misericordia. Señor, te damos gracias porque tenemos el privilegio y la oportunidad de poder estar en este lugar para escuchar tu palabra. Para escuchar, Señor, la advertencia que viene de ti hacia nuestros corazones. Señor, en esta mañana te rogamos que tú hables a nuestras vidas, que tú hables a nuestros corazones, que tú guíes nuestros pasos. Ayúdanos, Señor. Enséñanos. Te necesitamos. Ayúdanos a poner por práctica tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. No sé por qué hay un silencio tan fuerte en la congregación. No sé si es por el pasaje que nosotros acabamos de leer, por el texto con el cual somos confrontados en esta mañana. Un texto que habla de conocimiento. Por eso vamos a compartir el tema en esta mañana, o el título, conocimiento, falso o verdadero. Conocimiento falso o verdadero. ¿Hemos visto a alguien decepcionado porque esperaba algo y le salió otra cosa? O nosotros mismos en alguna ocasión de nuestra vida esperábamos algo y nos salió otra cosa muy diferente. ¿Usted ha escuchado la expresión, iba con tenedor y le salió sopa? ¿La ha escuchado? ¿Qué significa esa expresión? Iba con tenedor y le salió sopa. Porque esa persona iba pensando que iba a comer una cosa y entonces le sale algo que no puede comer con lo que llevó. Nosotros tenemos un pasaje en esa mañana que habla de conocimiento. Estamos compartiendo, ¿verdad?, durante este año la importancia de conocer a Dios, de conocerlo, que es importante. Hemos estado hablando vez tras vez, que es importante conocer a Dios, conocerlo a Él. Habla de conocimiento porque este pasaje termina con una expresión muy fuerte, donde Jesús le dice a aquel grupo, nunca os conocí. Este es un pasaje bíblico que debe llevarnos a nosotros a pensar bien sobre nuestras vidas, sobre nuestro caminar con Cristo, sobre nuestra relación con Dios en Cristo. Es tan fuerte, mis hermanos, que en la congregación se vio cuando cayó el texto, el silencio que hubo en la congregación. Muy fuerte.
Es un texto que nos grita a nosotros fuertemente: cuidado, cuidado. Así que veamos nosotros 3 puntos importantes en este pasaje. El primero, la evidencia del verdadero conocimiento. En segundo lugar, la careta del falso conocimiento. Y en tercer lugar, el desenlace final del falso conocimiento. Veamos el primer punto, la evidencia del verdadero conocimiento. Versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ese versículo 21 podemos ver algunas cosas importantes. Y lo primero que podemos ver en ese versículo 21 es la realidad de un evangelio diluido. Un evangelio que con el tiempo ha ido pasando de ser palabra de Dios a sencillamente ser una agüita. ¿Cuántos de aquí recuerdan la expresión, esa leche está bautizada? ¿Lo recuerdan la expresión? ¿Y qué significa que la leche estaba bautizada? En el tiempo de nosotros, muchos de los que estamos aquí, los lecheros iban a las puertas de nuestras casas a vender la leche. ¿Recuerdan lo que era una botella de leche? No es la botella que ustedes están pensando, una botella. Era una lata de salsa de la pequeña. Esa era la medida de una botella de leche. Raza. Entonces el lechero sacaba de su cántaro, era un cántaro de aluminio, un bidón, un cubo de aluminio. ¿Cuántos lo han visto? ¿Cuántos lo han visto? No, la mayoría. Juanji, no venga tú con ese cuento. Y entonces la sacaban y echaban la leche en el recipiente que llevaba la vecina de la casa. Y entonces la vecina se daba cuenta. Y la vecina decía, esta leche como que está bautizada. Se sabía que había agua en la leche. Estaba adulterada. Y el asunto es, mis hermanos, que mientras más agua tiene la leche, menos nutritiva es la leche. Mientras más agua tiene, menos sabor. Mientras más agua, menos sirve. Entonces en estos tiempos se está consumiendo, mucha gente está consumiendo un evangelio diluido, un evangelio mezclado con muchas cosas que han ido apareciendo en el camino. Tenemos, por ejemplo, el famoso tema de la sanidad interior, que no es más que el evangelio mezclado con la psicología moderna. Y entonces lo mezclo y le enseño eso a la congregación. Y entonces tenemos gente que está sentada en las congregaciones y está consumiendo ese evangelio que es mezclado. Pero ese evangelio mezclado no hace muchas cosas en el corazón de la persona porque no lo transforma como Dios quiere que lo transforme. Tenemos un evangelio que lo mezclamos con alguna porción de emocionalismo y entonces el predicador se para y el predicador busca no sembrar la semilla del evangelio, sino emocionar a la gente para que la gente se sienta bien donde está sentada y que la gente se mantenga ahí porque se siente bien. ¿Cuántos de nosotros buscamos las cosas que nos hacen sentir bien? Pero no todo lo que nos hace sentir bien es lo real, es lo original, es lo bueno.
Así que mis hermanos, entonces ese evangelio diluido ha dado como resultado mucha gente que están sentados en la silla de una congregación pensando que van en el camino correcto y sencillamente no han creído al verdadero evangelio, sino que están ahí porque lo que le están diciendo los hace sentir bien. Así que lo primero que podemos ver nosotros en ese versículo 21 es que la gente puede estar sentada en un lugar y pasarse toda su vida engañada y al final sencillamente darse cuenta de una cruda realidad. ¿Sí o no? No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Ahí está el evangelio. Eso ha dado como consecuencia esa teoría de creernos nosotros que si decimos de la boca para afuera, Señor, Señor, estamos bien y vamos en el camino correcto. El Señor evidencia dos grupos entre la persona a los cuales Él está hablando. Dos grupos dentro de los seguidores que tenía en ese momento. Los que dicen Señor con sinceridad, aquellos que tienen una vida que está postrada a los pies de Dios, postrada a los pies de Cristo. Y esos grupos, el otro sencillamente tiene una teoría. El interés de ese grupo que está postrado ante los pies de Cristo, el interés del grupo es el reino de los cielos. Llegar a la meta. ¿Cuál es esa meta? Llegar al cielo. Pero vemos el otro grupo que solamente es teórico, teoría y nada en el fondo. ¿Cuántos de nosotros hemos ido a un evento importante? Un evento donde hay que llevar una entrada o pagar una entrada. Hemos estado. En su vida pasada, ¿cuántos de ustedes entraron en un evento con una entrada que no era real? Falsificada. ¿Cuántos llegaron a entrar a un evento? ¿O se volaron por la cerca? ¿O sobornaron al que estaba en la puerta? ¿Cuántos de ustedes? Sinceridad. En la vida pasada, allá detrás. Gracias a Cristo que transforma el corazón. Así que aquí el punto final es el reino de los cielos. El reino final es al que Dios llama a aquellos que tienen el sello de Cristo, que tienen la entrada correcta. Pero el asunto aquí es que hay un grupo que sencillamente es solo teoría. ¿Ha escuchado también la expresión mucha espuma y poco chocolate? Este café está muy claro. ¿Por qué está muy claro el café? Poco café, más agua que café. Es solo teoría. Mis hermanos, y la teoría no nos lleva al cielo. La teoría no nos lleva al cielo. Jesús dice en Lucas capítulo 6, versículo 46, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que os digo? La teoría del Señor, Señor, es una entrada falsa. La vida del verdadero cristiano tiene evidencias. Amén, hermano.
La vida del verdadero cristiano tiene evidencia. Tiene evidencia, se ve. El verdadero cristiano tiene la marca de Cristo en su vida. Y esa marca es la obediencia. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ese grupo es el que tiene, el que va rumbo por el camino correcto al cielo. Es lo que dice Jesús, el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y esta evidencia procede del conocimiento que tenemos de Dios. Porque mientras más le conocemos, más queremos agradarle a Él. Es la entrada original, no es la falsa. La obediencia. Mis hermanos, ustedes saben que yo soy enfático con el tema de la gracia de Dios. Y lo hablamos y lo enfatizamos porque es necesario que la gente entienda la gracia de Dios. Para tener un corazón mayormente agradecido. Para tener un corazón mayormente enamorado de Dios. Que nosotros entendamos qué fue lo que Dios hizo por nosotros. De dónde Dios nos sacó. De dónde Dios nos tomó. Cuando no éramos más que polvo, mis hermanos. Cuando íbamos rumbo al infierno, su gracia se manifestó. Su gracia nos alcanzó. Su misericordia fue extendida hasta nosotros. Y fuimos sacados del camino rumbo al infierno. Y nos pusieron en un camino diferente. Ahora vamos rumbo a la Canaán celestial. Ahora vamos rumbo al cielo. Y eso es gracia y misericordia de Dios. Por eso entonces necesitamos estar claros entre la gracia y la obediencia. Porque podemos nosotros confundir que en esta mañana que el que no obra no va para el cielo. Y no es eso. Es que la obediencia es el resultado de la gracia de Dios. Obedecemos a Dios porque Dios ha tenido gracia. Dios ha tenido misericordia de nosotros. Por eso podemos obedecer a Dios. Y la obediencia entonces se convierte en una marca en la vida del verdadero creyente. Porque el verdadero creyente anda postrado a los pies de Cristo. ¿Eso significa perfección e impecabilidad? No. ¿Cuántos pecamos en este lugar? Todos nosotros. No significa perfección porque no hay nadie perfecto. No significa impecabilidad porque no hay nadie que no peque. En este día, ¿cuántas veces has pecado? ¿Tú sabes cuántas veces has pecado en este día? Aun cuando estaba durmiendo, pecaste. Es imposible. Pero la obediencia no es para gente perfecta. La obediencia es para gente que ha sido transformada y que hoy aman a Dios y quieren hacer su voluntad y quieren agradarle a Él. Quieren vivir para Él y quieren vivir para su gloria. Se convierte la obediencia en una evidencia inconfundible de aquel que va en el camino correcto hacia el cielo. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Dios, que nos ha libertado para obedecerle a Él. Así que, mis hermanos, la gracia es el motor que genera la obediencia. La gracia es la que nos capacita a nosotros para obedecer. Obedecemos porque Dios nos regeneró para obedecer. Obedecemos porque Él nos hizo nacer de nuevo para que pudiésemos obedecerle y andar en sus estatutos. Es lo que dice la palabra.
Esa obediencia es el resultado de conocer a Dios. La obediencia es el resultado de la gracia y la misericordia de Dios. Obedecemos porque le conocemos. Ese pasaje que nosotros estamos tratando es el final, es la conclusión del Sermón del Monte. Así que él comienza hablando, el Sermón del Monte, el Señor comienza hablando acerca de lo que son los verdaderos cristianos, de las bienaventuranzas, de que somos la luz del mundo, de que somos la sal de la tierra. Y termina en ese pasaje hablando de lo que no son, pero que están juntos, en el mismo lugar. Si ustedes ven el versículo 24, sigue hablando de la obediencia. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Cualquiera pues que me oye y anda en la teoría y se queda en la teoría, ese es bienaventurado, es prudente. ¿Qué es la roca aquí entonces? Respondieron muy rápido. La roca es la obediencia a lo que el Señor está enseñando. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. El que edifica sobre la roca es aquel que oye y hace. Que oye y hace. Que oye y camina sobre lo que oye de la boca de Dios. Y eso se llama obediencia, mis hermanos. Así que ese primer punto es la evidencia del verdadero conocimiento. La voluntad, hacer la obediencia es la evidencia de que le conocemos, mis hermanos. ¿Cuánto andamos en obediencia en este lugar? ¿Qué pasó? Fallamos, sí, pero buscamos agradar a nuestro Dios. Así que, hermanos míos, la obediencia es la evidencia de ese conocimiento de Dios que tenemos. Conozcamos a Dios cada día y obedezcámosle a Él cada día mucho mejor. Segundo lugar, segundo punto, la careta del falso conocimiento. Versículo 22. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Es la reacción de él está hablando de la reacción futura de un grupo. Él está hablando de lo que va a pasar. Todavía no ha pasado, va a pasar. El Señor nos deja ver que es un grupo considerable porque Él dice muchos. ¿Y qué significa muchos? Muchos. Una gran cantidad, mis hermanos. No es pequeña la cantidad. Y la reacción se manifiesta en una queja. Muchos me dirán en aquel día. Pero una queja sin fuerza porque la realidad es dura. Porque están desarmados frente a su propia realidad y entonces elevan una queja ahí no con mucha fuerza, sino una queja débil. Es una reacción basada en su propia condición, en una triste realidad que no tiene vuelta atrás porque se llegó al final del camino. Al final del camino. No hay vuelta atrás. Veamos el tiempo que dice el pasaje. Muchos me dirán ¿cuándo?
En aquel día. ¿Y cuál es el día? ¿Cuál es el día? El día está narrado en Mateo 25, 31 al 46 y es el día del juicio de las naciones. En ese contexto es que ellos levantan la queja: Señor, Señor, y no hicimos eso en tu nombre. Pero cuando nosotros leemos ese pasaje de Mateo 25, 31 al 46, vemos que hay dos grupos, la humanidad separada en dos grupos, como siempre. Y el contexto y el escenario de ese Mateo 25 es que el Señor pone a la derecha. ¿Quién pone a la derecha? ¿A quién pone a la derecha? Esta es la derecha, esta es la derecha. ¿A quién pone a la derecha? A las ovejas. Y a la izquierda Él pone ¿a quiénes? A los cabritos. Y el grupo que levanta la voz en su queja, pero una queja con una vocecita que posiblemente no se escucha bien, porque la condición es difícil y la condición no tiene vuelta atrás. En ese contexto, cuando ellos ven que el Señor ha puesto las ovejas a su derecha y a su izquierda ha puesto todos los cabritos, y la pregunta en esta mañana: ¿dónde estaba ese grupo? ¿A la derecha o a la izquierda? A la izquierda. Y ellos saben entonces en qué grupo han caído. Y ellos escuchan, porque usted lo puede leer ahí en Mateo 25, ellos escuchan que el Señor le dice a los de la derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. A los de la derecha. Pero a los de la izquierda Él no le dice nada. Todavía no. Y ellos entonces reaccionan y levantan su queja. Y entonces en el pasaje podemos ver la verdad detrás del grupo. Ellos saben que no hay esperanza. Es ahí en el punto final donde reaccionan. Señor, Señor. Era tarde. La oportunidad se había esfumado. Ellos no esperaban eso. Ellos pensaron toda su vida que iban por el camino correcto, mis hermanos. Ellos pensaron toda su vida, todos sus años, que estaban bien. Veamos la verdad detrás de este grupo. Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Veamos el alegato. Era un grupo de acción. Era un grupo muy activo. Era un grupo que hacía cosas, profetizaban, echaban fuera demonios. Y era un grupo que hacía milagros. O sea, se veían cosas en los grupos donde ellos se movían. O imagínese usted un hombre dando una campaña evangelística o una cruzada evangelística, y se ven y ahí se profetiza, ahí se echa fuera demonio, ahí se hacen muchos milagros. ¿Qué es lo que puede pensar la gran mayoría de la gente? No, Dios está aquí. Dios está aquí. Así que era un grupo muy activo. Era un grupo que estaba en la iglesia junto con los hermanos. Se sentaba junto con los hermanos.
compartían junto con los hermanos. Tenían participación en la iglesia como tenían participación los hermanos. Servían en la iglesia como servían los otros hermanos. Actuaban, decían cosas. Era un grupo que sabía Biblia, porque ellos dicen: y no profetizamos en tu nombre, no predicamos en tu nombre. Lo que nos dice a nosotros ahí, que ahí habrá predicadores, habrá pastores, evangelistas. Lo que más va a haber ahí son apóstoles de este tiempo y profetas de este tiempo. No profetizamos en tu nombre. Esas personas estaban ahí, levantaban las manos en la congregación. Mucha espuma y poco chocolate. Era un grupo con plátano power. Ustedes han escuchado la expresión plátano power, que se dan los peloteros. Plátano power. Fuerte, así como yo. Plátano power, porque ellos echaban fuera demonios. La gente lo veía que ellos lo hacían. Era un grupo archi, mega, ultra espiritual, porque hacían muchísimos milagros. Y la gente veía eso, y la gente decía: wow, qué hombre de Dios, qué mujer de Dios. Posiblemente ninguno de ellos se perdían un culto, venían a la iglesia más de lo que tú y yo venimos. Ahí estaban. El único problema que ellos tenían es que llevaban una careta. La careta falsa de la espiritualidad. La careta del falso poder. La careta de la falsa devoción. La careta del activismo religioso. La careta de la falsa religiosidad. De una piedad falsa. Yo quiero interpretar que el silencio que hay es que estamos meditando profundamente en el pasaje. La careta del falso llamado, porque ninguno habían sido llamado por Dios. El problema es que las caretas no engañan a Dios. Dios, la visión de Dios no se queda en nuestro rostro, que a veces sonríe sin motivo interno. Los ojos de Dios penetran hasta allá adentro. Dios no se queda en la superficie. Dios ve lo profundo. En ese grupo, mis hermanos, hay de todo. Sobre todo líderes y sobre todo falsos profetas, porque el texto viene hablando de que por su fruto se conocerá el falso profeta. Él está hablando del falso profeta, del falso siervo de Dios. Se puede pensar, mis hermanos, que se conoce a Dios sin conocerlo. Se puede pensar que estamos bien delante de Dios sin estarlo. Se pueden hacer cosas para acallar la conciencia, pero se pueden hacer milagros, portentos y maravillas sin el que la está haciendo ni siquiera conocer a Dios. Porque el Señor nos dice ahí en los versículos anteriores que
la persona se conoce por lo que hace, o por lo que predica, por los milagros, por las maravillas. Se conoce por su fruto. Este grupo estuvo engañado todo el tiempo. Desde el primer día que llegaron hasta ese momento del juicio final de las naciones. Estuvo engañado porque pensaron que iban caminando bien. Y aquí, mis hermanos, no es hacer muchas cosas. Lo esencial es conocer a Dios. Nosotros comenzábamos este año con un texto bíblico, y es el texto bíblico que el pastor Armando leyó al principio del culto. Jeremías 9, 23 y 24. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en su riqueza, mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Entonces aquí lo esencial no es el activismo religioso, el activismo. Hay que trabajar para la gloria de Dios. Y estamos llamados a hacer cosas para la gloria. Pero el problema no es hacer la cosa para alcanzar el favor de Dios, es hacerla porque ya tú fuiste alcanzado por la salvación de Dios y la estás haciendo para la gloria de Dios, porque tú quieres agradar a Dios, porque tú conoces a Dios. Conozcamos a Dios y agrademos a Dios y sirvamos a Dios de todo nuestro corazón. El 3, el desenlace final de ese falso conocimiento. Versículo 23 dice: y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Este es el derrotero final de este pasaje. Este pasaje que habla de obediencia al Señor como la evidencia real de que conocemos a Dios. Si verdaderamente Él es el Señor para nosotros, entonces habrá obediencia de nuestras vidas. Y la evidencia es que va a demostrar, la obediencia que va a demostrar que verdaderamente Él es el Señor de nuestras vidas. Porque no podemos decir Señor, Señor y hacer otra cosa que la que Él ha mandado hacer. Porque la expresión Señor, Señor indica que estamos sometidos bajo su voluntad y no nuestra voluntad. Cuando se dice Señor, Señor de corazón, es porque la persona está sometida a la voluntad de Dios. El verdadero problema de este grupo es que tenía una confesión superficial y una confesión y una creencia, una profesión externa, fuera, no del corazón. No esa que tiene el corazón contrito y humillado, no esa que tiene el corazón cuando desobedece. ¿A cuánto se le contrita el corazón cuando desobedecen? Amén, mis hermanos, nos sentimos mal nos sentimos cuando desobedecemos. Porque sabemos que le hemos fallado a quien nos amó y a quien nos salvó y a quien amamos. Nos duele, mis hermanos. ¿Cuánto han llorado por su pecado? Nos saca lágrima el pecado. Cuando pecamos nos saca lágrima porque tenemos un corazón contrito, entristecido. Porque hemos desobedecido. Pero eso es una señal poderosa de que tenemos un corazón diferente.
El verdadero problema entonces es que ellos tenían una profesión de fe externa. Esa expresión, nunca os conocí, es una declaración en ese contexto devastadora porque habla de la verdadera condición espiritual de ese grupo que estaba a la izquierda. De ese grupo que se pasó años en la iglesia pensando que estaban bien. Ya hemos señalado a estas personas que por fuera se veían maravillosas. Maravillosas. Se veían bien. Se veían espirituales. Se veían que todo iba bien con ellos. Ese es el siervo de Dios. Ese sí es un siervo, una sierva de Dios. Pero la realidad interna era otra. No habían nacido de nuevo. No habían sido regenerados. Tenían su confesión externa, pero sus corazones no estaban rendidos al Señor. Y cuando el Señor le dice, nunca os conocí, ¿qué significa ese nunca, mis hermanos? No hubo un segundo en la vida de ellos que tuvieran intimidad con Él, con el Señor. No hubo un segundo. Porque Jesús nunca le diría a una persona que ha andado en su presencia, nunca se lo diría, yo nunca te conocí. Y el conocer aquí no es un asunto, un mero ejercicio intelectual, como lo hemos explicado en otras ocasiones. No se trata de conocer. La pregunta es, ¿conoce el Señor a cada ser humano que ha pasado sobre esta tierra, desde Adán hasta el último que nazca aquí? ¿Lo conoce? Lo conoce intelectualmente. Pero la palabra conocer aquí significa relación íntima, comunión con Él. Y Dios nunca podrá decirle a una gente que haya andado en comunión con Él, tuvo un tropiezo, nunca podrá decirle yo nunca te conocí, porque en realidad el que anda en comunión con Él es conocido por Dios, pero conocido en el mayor significado de la palabra aquí, que es tener una relación íntima y una comunión estrecha con Él. Segunda de Timoteo 2:19 dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. ¿Cuál es el sello? No, mis hermanos, se están adelantando. El sello es, conoce el Señor a los que son suyos. Dios conoce a los que son suyos. Y hay una segunda parte, dice, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Porque Dios conoce a los que son suyos. Así que mis hermanos, los que andan en la presencia de Dios, amando a Dios, obedeciendo a Dios y sirviendo a Dios, ese es el resultado de que Dios nos conoce. Dios nos ama. El texto habla entonces más, o la palabra habla más de un conocimiento profundo de intimidad con Él. Como dice en Jeremías capítulo 1 versículo 5, antes que te formase en el vientre, te conocí. Ese es el tipo de conocimiento. Antes que te formase en el vientre, te conocí. Antes que naciese, te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Así que el asunto del conocimiento aquí tiene que ser una relación de doble vía. Dios nos conoce a nosotros, pero nosotros también conocemos a Dios.
Y en esa relación caminamos y en esa amistad andamos y en ese temor nos movemos porque Él nos conoce, nosotros le conocemos y ahí nosotros avanzamos, mis hermanos, y avanzamos. ¿Sabe hasta dónde avanzamos? Avanzamos rumbo al cielo. Pero el grupo que no es conocido por Dios tampoco conoce a Dios y sencillamente va rumbo a la eternidad sin Cristo. Entonces, ¿qué es lo importante aquí, mis hermanos? No es hacer, es conocer. Y por conocer, seguro que vamos a hacer, pero de una manera diferente, para la gloria de su nombre. El desenlace final es terrible, porque ellos pensaron que, Señor, y no hicimos, no predicamos en tu nombre, no echamos fuera demonios en tu nombre, no hicimos milagro en tu nombre. Ellos lo tomaron como una señal genuina de que Dios los conocía. Lamentablemente, mis hermanos, hay mucha gente que lo sigue tomando así, como una señal genuina del conocimiento de Dios y que Dios está encantado con ellos. Qué triste final. A Dios que nos ayude. A Dios que nos ayude. Cuidado. Cuidado con este pasaje. Porque es una señal clara de que una persona puede pasarse toda una vida sentado ahí. Y cuando llega allá, sorpresa. Sorpresa. Tú no estás aquí. Que Dios nos ayude a revisarnos. Que Dios nos ayude. Dice Isaías 1:18, venid, luego dice Jehová y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si estamos aquí, nos damos cuenta y Dios, el Espíritu Santo, en esta mañana nos hace ver que hay cosas que deben ser cambiadas en nuestros corazones. El Señor perdona. El Señor perdona. Y tenemos la oportunidad entonces de comenzar a caminar de la mano con Él. Y ser conocido por Él y conocerle nosotros a Él. Bendito sea su nombre. Es tiempo de conocer a Dios. Conocerle mejor cada día. Conocerle para obedecerle, servirle, amarle, adorarle a Él. Porque mientras más le conozca, más le va a amar, más le vas a servir y más le vas a adorar. Que Dios nos ayude. Que Dios nos bendiga en esta mañana.